Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús designó otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier lugar donde entren, en cualquier ciudad donde los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. El pasaje que hoy estamos leyendo nos presenta a Jesús, que ha emprendido su viaje hacia Jerusalén con una firme determinación. Ya ha enviado una pareja de discípulos a pedir hospedaje en una aldea samaritana y han sido rechazados. Jesús reprendió a los discípulos que querían hacer que bajara fuego sobre esta aldea, y de allí se fueron a otro sitio después de que Jesús los reprendió por esa reacción. En el camino tuvieron el encuentro con 3 personas, de las que solo se sabe que 2 de ellos dijeron que querían seguir a Jesús, pero Jesús le advirtió al primero que no tenía dónde descansar con él. Y también al segundo le dijo, cuando le pedía ir a despedirse de su familia: el que empuñara el arado y volteara hacia atrás no era apto para el reino de Dios. Y a uno de ellos le dijo que lo siguiera y quería dejar, una vez que su padre muriera, en su lugar de sepulcro a su antepasado. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y ahora sucede que Jesús toma una decisión interesante que nos hace descubrir que a Jesús lo sigue ya una muchedumbre muy numerosa, porque ya ha enviado a los 12 en misión a Israel, y ahora, de entre los que lo están siguiendo, escoge 72. Después veremos en Pentecostés como en el lugar del cenáculo hay aproximadamente 120 discípulos. Por eso, aquí vemos ya un grupo más grande. A estos 72 Jesús los escoge y los envía de 2 en 2. El número 72 puede indicar al número de naciones del mundo en el Génesis 10, pero también puede recordar a aquellos que en tiempos de Moisés recibieron el Espíritu Santo, que fueron exactamente 72, lo dice el libro de los Números. Jesús los envía de 2 en 2 porque, según la ley, para que un testimonio valiera debía constar por parte de 2 personas. Ellos tienen que ir a todas las ciudades y sitios a los que Jesús tiene pensado ir. Y por eso seguramente hay un programa que ellos han recibido para que no vayan todos a los mismos lugares.
les dice que la cosecha del trigo maduro es mucha. Y la cosecha, según Isaías y Jeremías, alude al tiempo del juicio final. Pero les dice que le rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores para cosecharla. Y en el envío que hace les advierte que no va a ser fácil su trabajo. Ellos van indefensos ante una situación de amenaza, incluso de peligro de muerte, porque van como corderos en medio de lobos. Los lobos son los enemigos más peligrosos del rebaño, y del rebaño los corderos son las criaturas más indefensas. Ellos deben ir sin ninguna garantía humana. No llevan bolsa, ni alforja, ni sandalias. Jesús les dice que no se detengan en el camino a saludar a nadie, cosa extraña para el estilo del ambiente en el que Jesús quiso nacer y vivir, donde son muy ceremoniosos cuando se encuentran con alguien y saludan. Jesús les dice que no se detengan. Posiblemente esto exprese no solo la prisa por anunciar el reino, sino también que Jesús quiere aprovechar el tiempo, que quiere ganar tiempo para cuando Él venga esté todo preparado. Si en una casa los reciben, ellos deben saludar diciendo y deseando la paz a esta casa. Es un deseo, pero es un deseo eficaz, que depende de la condición de quienes allí habiten. Si entre ellos hay alguien que ame la paz descenderá sobre ellos. Si no es así, la paz volverá a los discípulos, permanecerán en paz, aunque no haya quien ame la paz entre esa casa. Ellos, si son recibidos en esa casa, deben permanecer y no deben complicarse la vida pensando que puede haber un lugar donde coman o beban mejor. Pero también puede referirse a que en Israel había casas donde querían comer alimentos puros, no contaminados, y ellos no deberían de hacerse problemas por esa razón. Ellos por su trabajo merecen el alimento y por eso no deben de andar de casa en casa. Donde lo reciben deben quedarse, porque para ellos ese es su salario. Jesús les dice que si en alguna ciudad lo reciben, allí deben quedarse y aceptar lo que les ofrecen como alimento. Pero ellos, en cambio, deben hacer el anuncio del reino curando a los enfermos, evidenciando que el reino de Dios ha llegado con esos poderes que Jesús les ha otorgado. Es Él quien los llamó, es Él quien los eligió, Él los designó, les dio instrucciones, Él les dio la misión. Él les da todas las indicaciones necesarias para efectuar esta misión donde Él ha querido mandarlos. Por eso tenemos que distinguir que entre los discípulos había los 12 apóstoles, estrictamente hablando, y está este grupo que es grande, son 72. No sabemos quiénes son, no sabemos cuánto tiempo duró su misión, ni siquiera sabemos a dónde fueron. Por lo que veremos más adelante, es muy probable que hayan ido a las ciudades que están en torno al lago de Galilea. Pero los discípulos deben atenerse a lo que Jesús les dijo para que su misión pueda ser eficaz. Deben entender que Él es el que los eligió y veremos que al final, cuando ellos retornan, vienen a informar a Jesús que han hecho, cómo les ha ido y qué ha sucedido, porque no son independientes de Jesús. No es una iniciativa personal y propia de ellos. Él los ha llamado, Él los ha elegido, Él los ha enviado, y a Él deben rendir informes de la misión que les ha confiado, y por eso deben volver a darle
la información de los logros o lo que les ha sucedido. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.